Mi nombre es Fabiola Paulina Ríos Tapia. Soy técnica especialista en doctrina y emblema y seguridad operativa de la Cruz Roja Ecuatoriana. El día de hoy me han invitado para ustedes a hacer la presentación sobre el emblema, el uso y protección del emblema de la Cruz Roja en el Ecuador. Un poco para darles como antecedentes, tenemos que saber cómo nace el emblema, cuándo nace el emblema y a raíz de qué nace el emblema. El emblema nace un 22 de agosto de 1864 con la primera conferencia internacional de 16 países en Suiza con el fin de promover el primer convenio de Ginebra. Dentro del primer convenio de Ginebra está estipulado 10 artículos. Uno de sus artículos está la creación de un emblema que puedan identificarse a aquellas personas que van a socorrer la vida, ¿sí? Que van a ayudar en los campos de batalla a los ejércitos o a los soldados que están heridos. Dentro de este preámbulo que les estoy haciendo, para nosotros es muy importante que ustedes puedan identificar qué es un emblema. Un emblema es un signo que representa algo, ¿sí? Es una marca donde nosotros queremos que nos identifiquen todas las personas, ¿sí? Tan es así que la Cruz Roja en el mundo representa socorro, protección, auxilio, humanidad. Con esto nosotros tenemos actualmente 3 emblemas, que ya los vamos a ver o desmenuzar un poquito más adelante. Sin embargo, ¿qué es un emblema? Es un símbolo de una representación de algo, en este caso de protección, humanidad y de auxilio, que es la Cruz Roja, la Media Luna Roja y el Cristal Rojo. Como les decía en un inicio, esto nace en la primera conferencia internacional de 1864, donde estas 16 representantes a esta conferencia y en honor a los 5 integrantes del comité de los 5, posteriormente va a llamarse el CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, fueron los que impulsaron para que se dé y se plasme la idea de Henry Dunant en abrir sociedades de socorro en cada país con personal voluntario, que estos se capacitaban en tiempo de paz para ser los primeros respondedores cuando haya o se suscite una guerra o un conflicto armado. Y la segunda idea principal que dio Henry Dunant y el grupo de los 5 fue establecer o crear un convenio, ¿sí? Para que sean amparados los ejércitos de los soldados que iban a las batallas y salgan heridos, entonces haya un grupo de personas voluntarias que sean los que den el primer auxilio, a la vez que tenían que formarse o crear en las unidades militares el equipo de personal de sanidad. Entre eso también estaban los religiosos. Por esta razón es que dentro de estos 10 articulados del primer convenio de Ginebra estaba la creación de un emblema. Las 16 naciones se ponen de acuerdo y en reciprocidad con Suiza y con los creadores de estas 2 ideas fantásticas fue la inversión de la bandera suiza, que esta es una cruz blanca sobre un fondo rojo. Si invertimos la cruz roja sobre un fondo blanco, quedaría nuestro emblema del movimiento. Adicional un poco más, hablando sobre este emblema, no está afirmado en ningún libro, sin embargo, la bandera blanca, cuando se va a una guerra, significa rendición, significa paz. Si a esto le aumentamos una cruz, pese a que el movimiento no tenemos ningún tipo de connotación por nuestros principios fundamentales, está una cruz roja sobre un fondo blanco. La cruz roja vendría a ser la protección, auxilio y humanidad. Estos símbolos de la Cruz Roja, tenemos la Cruz Roja y la Media Luna Roja que se utiliza en aquellos países que no se sienten identificados con el emblema de la cruz o con el símbolo de la cruz, se identificaron con la Media Luna Roja. Esto más para los países del Medio Oriente. El cristal rojo viene a darse a partir del año 2005, después de que un país, Israel, luchara por 6 años con el movimiento, tratara de poder ellos también entrar dentro o abrir sus puertas en Israel
pero no se sentían identificados ni con la Cruz Roja ni con la Media Luna Roja, puesto que ellos sí esto toman en consideración como si fuera una connotación religiosa, pese a que vuelvo y repito que nosotros como movimiento no tenemos dentro de nuestro principio de imparcialidad ninguna connotación ni credo, religión, política hacia ningún miembro. Israel, al igual que los países de Medio Oriente, no se sentían identificados con la Cruz Roja, por eso fue la Media Luna Roja, y en el 2005 se hace una conferencia internacional donde se estudia la posibilidad para que Israel pueda pertenecer al movimiento y se establece el cristal rojo, el rombo rojo, esta figura geométrica que realmente tiene la misma connotación y la misma protección, al igual que la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Tiene legalmente los mismos temas de derecho de protección hacia los miembros que la portan. Entonces, en el 2005 y 2006 se crea este cristal rojo, se permite a que Israel ingrese dentro de las sociedades nacionales a nivel del mundo, del movimiento, y con esto se cierra la posibilidad de que pueda otra nación querer ingresar y que no pueda hacerlo o no pueda abrir sus puertas en su país porque por religión o por alguna situación no se sientan identificados. Dentro de este cristal pueden utilizar los países, ya sea en este caso de Israel, utiliza la estrella de David en la mitad y sabemos que pertenece a Israel. En el 2007 se ratifica en el tercer protocolo a los convenios de Ginebra la autorización para que entre en vigencia el cristal rojo como un emblema más del movimiento y reconocido. En el Ecuador, el 27 de julio del 2020, por medio del decreto ejecutivo 1111, el señor presidente de la República ratificó este tercer protocolo adicional a los convenios de Ginebra, el 12 de agosto de 1949, cuando se ratifican, se crean este tercer protocolo y también los otros dos adicionales que son parte del CAI y del CANI, del conflicto armado internacional y del conflicto armado no internacional. El Ecuador es el 79º estado en firmar este importante protocolo adicional que reconoce el cristal rojo. Este signo distintivo es conocido como una alternativa, como les había comentado, para aquellos estados que no se sienten identificados en la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Todos nuestros emblemas, el objetivo principal es proteger a los bienes y al personal sanitario, tanto de las Fuerzas Armadas como los colaboradores humanitarios en conflictos armados, en este caso las sociedades nacionales. En Ecuador, la Cruz Roja Ecuatoriana, ¿sí? A título identificativo. Ya vamos a ver un poco más de los títulos cómo se usa este emblema. Si bien es cierto el uso del emblema de la Cruz Roja sobre un fondo blanco, la Media Luna Roja sobre un fondo blanco, se encuentra ya generalizado a nivel de todo el mundo, pero este no es un símbolo de salud. Este es un emblema de humanidad y protección para todas las personas que necesitan y requieren de nuestra ayuda en diferentes circunstancias, en especial en conflictos armados, internacionales, no internacionales, en desastres y en situaciones de violencia. Dentro de los convenios de Ginebra, como vuelvo y repito, en el protocolo adicional 3 se encuentra establecido todo sobre el uso de este tercer protocolo, de este tercer emblema que se usa. ¿Cuántos usos nosotros tenemos? Tenemos para las Fuerzas Armadas. Este título protector está especificado también dentro de los convenios de Ginebra que tendrán que utilizar los hospitales, las unidades de sanidad, las unidades móviles de sanidad y los enfermeros de combate. Deben utilizar un brazalete en su brazo izquierdo. Esto con el fin de
poder amparar a todas las personas que no participan en las hostilidades o han dejado de participar en las hostilidades. Este título protector tiene que estar en grandes proporciones para que pueda verse a la distancia y el equipo o el enemigo no pueda atacar estos bienes o edificios que porten este emblema, ya que esto quiere decir o identifica que existen dentro de este bien inmueble, existen personas que no tienen o no portan armas y están enfermas, están convalecientes. Los enfermeros de combate que porten el emblema tienen que respetar también nuestros principios fundamentales, en especial los sustanciales, que es el de humanidad, imparcialidad, neutralidad y el de independencia. Por cuanto ellos están portando este emblema y cuando se suscita un conflicto armado, ellos tienen que atender al herido, que su vida corra peligro, sea o no sea del mismo bando. En Ecuador tenemos en el año 2007 se promulgó la Ley para Uso y Protección del Emblema mediante el registro oficial número 166. ¿Con qué fin? Con el fin de que las personas, establecimientos puedan respetar el emblema de la Cruz Roja, que a nivel de las personas, miembros o los ecuatorianos, sepan que este es un emblema que es uso y exclusivamente del movimiento y de las Fuerzas Armadas, tanto en tiempo de paz como en conflicto armado, y que su mal uso está tipificado en la ley, que el mal uso en tiempo de conflicto armado podría considerarse una perfidia, dependiendo cómo haya sido utilizado el emblema. Lamentablemente nuestro emblema en tiempo de paz no hay una ley en que puedan sancionar a aquellas personas que estén mal utilizando el emblema y podamos ser víctimas de un mal uso o un malentendimiento sobre este emblema. Es lo que pasó en octubre del año anterior, que lamentablemente estudiantes de medicina de algunas universidades tomaron el emblema para atender a ciertos miembros de una de las partes enfrentadas. Lamentablemente se dio para malos entendidos. Ambulancias de otras unidades de salud que no eran ni de Fuerzas Armadas ni de Cruz Roja Ecuatoriana probablemente estaban haciendo mal uso de estos para poder llegar y abastecer a sus miembros, y esto conllevó a que nuestras ambulancias sean atacadas y no sean respetadas la vida de las personas que se encontraban dentro de ellas. El abuso del emblema está en el artículo 139 de la Ley de Uso y Protección del Emblema, que la persona que con ocasión y desarrollo dentro de un conflicto armado sin derecho a ello use el emblema de la Cruz Roja, media luna roja, cristal rojo o una señal distintiva, cualquier otro signo o señal que sea una imitación o pueda prestarse a confusión, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Pero esto es en un conflicto armado. Lamentablemente lamentablemente en tiempo de paz nosotros no tenemos una ley que nos ampare para poder sancionar a aquellas personas que estén haciendo mal uso del emblema, estén haciendo un uso no adecuado de nuestro emblema con algún fin lucrativo. Sin embargo, nosotros administrativamente está registrado nuestra marca, nuestro signo y nuestro nombre en la SENADI, en el Servicio Nacional de Derecho Intelectual, como certificado o como marcas únicas y exclusivas del movimiento. Por tal razón, nosotros siempre hacemos campañas desde hace más de 6 años para sensibilizar a toda la población civil y militar sobre el buen uso de este emblema, del emblema de protección y de humanidad. No es un signo de salud, es un símbolo de protección.
Para el servicio, para las Fuerzas Armadas, como les había comentado anteriormente, están autorizados a portar este emblema tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado a título protector, y al costado de la ambulancia, al costado de la unidad de sanidad, tiene que ir siempre el sello o a la rama que pertenecen, o el escudo, el sello de la rama que pertenece a esa unidad de salud. Adicional que los hospitales militares deben portar este emblema, ya que estipula muy claramente en los convenios de Ginebra que está ahí gente que ya ha depuesto las armas, que no tiene armas o que ha sido herido y que pertenece al personal militar. Entonces esto también avala para transportes terrestres de unidades de sanidad, aéreos, acuáticos, ¿sí? Y unidades de salud. ¿Por qué en tiempo de paz y no solamente en conflicto armado? Ustedes se preguntarán. En tiempo de paz nosotros promovemos, trabajamos, sensibilizamos, damos a conocer a las Fuerzas Armadas en todas sus jerarquías sobre el buen uso del emblema, para que ellos en un momento dado los conflictos armados no se avisan con anticipación, sino más bien estallan de un momento a otro, ellos ya sepan qué es lo que tienen que hacer y ya están bien identificadas todas sus unidades. Tan es así que el enemigo puede darse cuenta que esos personal, esos bienes están protegidos por el derecho internacional. Como les venía informando, el personal de salud de las Fuerzas Armadas portará un brazalete en su brazo izquierdo, donde esté el brazalete está una cruz roja sobre fondo blanco a título protector, una tarjeta de identificación. Esta tarjeta de identificación les da el Ministerio de Defensa, donde ahí les especifica que es un miembro de las Fuerzas Armadas, qué rango tiene y qué tipo de especialidad tiene a nivel de salud. Y tal vez si es que es un personal religioso también le pone ahí. Entonces en el artículo 40, ustedes pueden buscar en el capítulo 7 del primer convenio de Ginebra de 1949, está especificado cómo se debe portar, las dimensiones y qué es lo que debe constar dentro de la tarjeta de identificación, e incluso las dimensiones del brazalete que deben utilizar los enfermeros de combate. El personal religioso adscrito a las Fuerzas Armadas también se beneficia de la misma protección y ellos también tienen una tarjeta de identificación. Si bien es cierto, ellos no portan el brazalete en su brazo izquierdo, portan una identificación que está una cruz roja sobre fondo blanco y donde se especifica que es un miembro religioso, ¿sí? De acuerdo a lo establecido. En medios de transporte y unidades de salud de las Fuerzas Armadas, como yo les venía informando, consta y tiene que constar ahí que es la cruz roja sobre un fondo blanco, la ambulancia, el buque, el avión, y adjuntado a la rama o el sello o la bandera o el escudo a la rama que pertenece, ya sea naval, aérea o terrestre. Debemos saber por qué debemos proteger el emblema. El emblema internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja se encuentra uno dentro de los símbolos más reconocidos a nivel de todo el mundo. Son reconocidos como auxilio, como protección y como alivio para el sufrimiento humano. Por esta razón, este símbolo, este emblema que es para nosotros, debe ser protegido. Debemos también proteger los abusos que tienen algunos establecimientos e instituciones en tiempo de paz. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque cuando se desate un conflicto armado, estos abusos podrían desencadenar en prácticas abusivas que romperían la confianza de las personas que esperan auxilio con este emblema y las personas que trabajamos para el movimiento. También, si es que no protegemos el emblema, la capacidad protectora de estos emblemas, de acuerdo a los convenios de Ginebra, se verían opacados,
¿sí? Porque ya nadie confiaría en ellos. Entonces, por esa razón, nosotros como movimiento tenemos que, la obligación es hacer actividades que se desarrollen en el marco de la sensibilización a todas las personas y a nivel de Fuerzas Armadas, para que ellos también nos apoyen con el respeto y el uso y la protección del emblema. Adicional, si nosotros no protegemos el emblema en un conflicto armado, pondría en peligro la vida de las personas que legítimamente están habilitadas para usarle, como es miembros del movimiento internacional, la Federación, el CICR, voluntarios y personal militar de sanidad que están portando el emblema. Adicional, nosotros como Cruz Roja Ecuatoriana tenemos algunas herramientas legales que podemos ejecutar para que puedan respetarse el emblema. Primero es la Ley de Uso y Protección del Emblema, que está en una reforma que en el año del 2007 le pusieron ya como una ley que se debe cumplir el respeto del emblema de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Adicional tenemos un reglamento. Este reglamento, el primer reglamento fue realizado en 1923. Sin embargo, se vio que esta normativa legal hasta la actualidad es bastante deficiente a nivel legal y por eso se revisó con algunas instituciones entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, Cruz Roja Ecuatoriana, en las reuniones de la CONADIE, y se reajustó este reglamento y estamos próximos ya a la aprobación y a la publicación. Adicional, nosotros tenemos registrado nuestro nombre, marca e insignia en la CENADI, en la Secretaría Nacional de Derecho Intelectual, como marca certificada y exclusiva del movimiento. Por tal razón, administrativamente, las instituciones que porten mal el emblema, usurpen el emblema, imiten el emblema por cualquiera de sus formas, la Cruz Roja en su forma, la Cruz Roja sobre un fondo blanco, se vería administrativamente y por medio de la CENADI podríamos hacer acciones administrativas de sanción. Sin embargo, hasta eso no hemos llegado ni nos gustaría llegar. Todas las personas que les hemos encontrado haciendo mal uso del emblema por desconocimiento se han sensibilizado y han cambiado inmediatamente o han retirado de sus productos el emblema. Les recuerdo una vez más, este emblema no es de sanidad, este emblema es de protección. Para ir ya cerrando, les voy a dejar estos 4 emblemas, que son los emblemas reconocidos y aprobados por el movimiento. Sin embargo, el león rojo sobre el león y el sol rojo, al momento ya se encuentra en desuso, se encuentra solamente para un museo. Fue utilizado en una época, ¿sí?, por el Imperio Persa. Sin embargo, por algunas situaciones que lo especifica dentro de los convenios de Ginebra, es de difícil realización en un momento de un conflicto armado. Por su atención, les agradezco infinitamente por haberme invitado y tomado en cuenta para estar en este Mariscal Sucre. Les invito a participar junto con la Cruz Roja Ecuatoriana en la campaña de sensibilización de uso y protección del emblema.